Terminamos el día de hoy con el módulo de legal, de conceptos legales, sobre todo, bueno, es como terminar con la traca final. Entiendo que vaya a ser bastante información y que sea un poco largo, sobre todo si en algún momento no entendéis algo o queréis aclarar algo, porque puede ser un poco confuso, sobre todo porque hay mucho terminología legal y en algún momento me puedo confundir o me puedo contradecir, pues me lo decís, ¿de acuerdo? Aquí tenéis mi presentación y mi contacto, como siempre. ¿Qué veremos hoy? Conceptos legales, sobre todo durante todo el proceso, más enfocado sobre todo a la parte de cierre. Hablaremos y repasaremos lo que son las propuestas de valor, ¿de acuerdo? La documentación de cierre y el pago por servicio, ¿vale? De todos esos conceptos legales ya habré ido hablando un poco, dejando pinceladas durante el resto de módulos, porque al final son conceptos que afectan durante toda la operativa, durante todo el proceso, pero aquí los trataremos con un poco más de profundidad. Lo primero de todo es el documento de reserva y el pago por reserva. Esto ya lo he explicado en el módulo anterior, pero sobre todo saber que una reserva, y recordar que una reserva no está completada hasta que tenemos las dos cosas. El documento de reserva, al que tenéis acceso desde la página de Notion, y que os recomiendo que repaséis personalmente y leáis con detenimiento para resolver cualquier duda. Y luego el pago de la reserva, que si por ejemplo es una reserva que se hace a través de transferencia bancaria y se hace a lo mejor a través de un cajero, pues pedirle siempre al cliente que haya hecho la reserva que nos envíe la reserva, o sea, el comprobante, y que lo imprima, si es en físico, que lo haga o que nos mande una fotocopia. Luego el tema de los depósitos, ¿vale? Aclarar lo que son los depósitos, que es una fianza, que es una garantía, porque puede ser confuso, porque no todo el mundo controla muy bien los términos a la hora de hacer publicaciones, a la hora de presentarlo, a la hora de aclararlo, a la hora de, por ejemplo, incluirlo dentro de lo que es la reserva. Hay que ir con cuidado con esto. ¿Un depósito qué es? Un depósito es un dinero que se deja en manos de alguien parado por si acaso, por si se da un caso concreto. Entonces, en el caso de los alquileres, es un dinero que se deja en manos de la parte arrendadora para cubrir posibles desperfectos durante la duración del contrato, que se ocasionen en la propiedad, que es el inmueble. Entonces, esos depósitos pueden ser o fianzas o garantía adicional. Entonces, ¿cuál es la diferencia, siendo los dos depósitos, entre fianza y garantía adicional? O garantía, si lo queremos resumir. La fianza solamente será una mensualidad, solamente puede contar una mensualidad como fianza, y es un depósito que no queda en manos del propietario, sino que queda en manos de una autoridad oficial de gobierno. Normalmente aquí en España compete a las comunidades autónomas, y esa autoridad, que depende de cada comunidad autónoma, es diferente. Normalmente suelen ser organismos oficiales que dependen de los departamentos o consejerías de Hacienda de cada comunidad autónoma. Os recomiendo que le preguntéis a vuestro city manager dónde se depositan las fianzas en vuestra comunidad autónoma. Aquí, por ejemplo, en Cataluña es en el Incasòl. Y es responsabilidad del propietario dejar esa cantidad de dinero e ingresarla, por ejemplo, aquí en Cataluña, que es la que más conozco, se deposita de manera en efectivo en el Incasòl. ¿De acuerdo? Entonces, la fianza solamente es una mensualidad y queda en manos, o debería quedar en manos, de un organismo oficial competente. Y luego está la garantía adicional, que no es obligatoria, como sí lo es la fianza,
la garantía y que va añadida. Son otro tipo de depósitos que también, como se cuentan, es con mensualidades y es una figura jurídica de protección al propietario que inicialmente estaba pensada para cubrir no el continente, que sería la propiedad inmueble en sí, sino el contenido. Muebles, electrodomésticos, aparato, bueno, algún tipo de reforma como muebles empotrados y demás. La idea era para proteger eso. ¿Qué ha pasado? Que como la ley es bastante flexible en cuanto a eso, lo que hace la garantía adicional es simplemente más cantidad de dinero para que el propietario se quede más tranquilo. ¿Por qué? Porque al final la garantía adicional sí que queda como depositario el propietario. Sí se la queda el propietario durante toda la duración del contrato. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Que una se la queda una parte, un organismo oficial, y las garantías adicionales se las queda el propietario. ¿De acuerdo? Aparte de eso, ¿qué hay que tener en cuenta? El primer mes de alquiler, ¿vale? Los alquileres se pagan por adelantado. Entonces, cuando se inicia el contrato de alquiler, lo que hay que hacer, lo que tendrá que hacer el cliente es pagar por adelantado el mes de alquiler. ¿Qué puede pasar? Que el contrato se inicie, por ejemplo, el día 15 del mes. Puede pasar que empiece el día 15 o el día, por ejemplo, 20. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Que simplemente lo que tendrá que pagar a la firma de contrato, que ese es el momento de hacerlo, es el cliente tendrá que pagar la parte proporcional. Simplemente se cogerá lo que es la mensualidad, se dividirá en la cantidad de días naturales que tenga ese mes y los días que pueda hacer uso y disfrute de la vivienda, pues son los que pagará. Luego está la garantía de impago, que es final, que también es un gasto que se empieza a abonar a partir de la firma de contrato y que tenéis que ya haremos un webinario específico para Finaer. Si no me equivoco, será a partir de la semana será la semana que viene. Luego, y luego está lo que tiene el contrato de alquiler, que repasaremos a continuación. Tipos de contrato. Aquí voy tocando diferentes conceptos legales para que los tengáis en cuenta. Sí, dime, Mónica. Perdón, en el anterior lo cambiaste. Entonces, el cliente va a tener, tiene que hacer el depósito, que también es una especie de garantía, la fianza, la garantía adicional y la garantía por impago. Todo eso. En el caso de que vaya por Finaer, disculpad, en el caso de que haya contratado Finaer, sí. ¿Qué pasa con Finaer? Que el monto total, lo que sería el coste de la garantía, que en el caso de contratarla con nosotros es de un 3,6% de la anualidad del contrato, sí, se tiene que firmar. Cuando hacemos contratos con Finaer, hay una persona de Finaer normalmente que nos acompaña durante la firma de contrato y entonces se hace el pago en ese momento. ¿Qué pasa? Que ese 3,6%, que es el costo de Finaer, se puede acordar entre las partes. Hay veces que lo paga todo el propietario, rara vez lo paga completamente el inquilino, o hay veces que acuerdan entre las partes y pagar un porcentaje cada uno o ir a mitad. ¿Vale? Entonces, dime. Perdón, y sobre esto, bueno, sobre esta fianza, estas dos garantías y el depósito, al terminar el contrato, ¿el cliente recibe algún reintegro de esto o nada? ¿O Los de todo? depósitos, que eso es muy buena pregunta porque se me ha olvidado comentarlo, los depósitos, si no ha habido ningún desperfecto justificable en el piso, se devuelve. Vale. Tanto la fianza como la garantía adicional. Eso es lo que dice la ley. Luego, ¿qué pasa? Que hay muchos contratos de alquiler, y es que es importante que lo sepáis, que no tienen anexo. ¿Vale? Claro. ¿El anexo qué es? El anexo es un anexo que va añadido al contrato de alquiler, que puede ser donde se describa literal o fotográficamente el estado en el que se entrega el piso. Por ejemplo, Vale. yo he tenido que hacer anexos súper extensos porque el propietario ha pedido que quede reflejado hasta cada cuchara de la vajilla que se queda en el piso. Vale, vale.
¿vale? Muchas veces que se hace, pues es un inventario fotográfico en el que se utilizan sobre todo las fotografías que se han utilizado para promover o comercializar la vivienda. Claro, claro. Y el depósito que se deposita en las autoridades, esto también queda, o sea, queda el Se cliente devuelve. no se devuelve esto, el que queda en Tiene los que ir el propietario a pedirlo, sí, presentar la rescisión de contrato, pedir que se le devuelva el el depósito depósito. y entonces le corresponde al propietario devolvérselo al cliente Y si no que ha habido ese ningún. depósito de qué porcentaje es sobre el alquiler. Es una mensualidad. Ah, es una mensualidad. Vale, vale. Bueno, listo, me quedó claro. Entonces, ¿pero qué pasa con el tema de los depósitos, las fianzas y demás? Que obviamente todos los pisos tienen un desgaste y en los contratos de larga temporada siempre pasa algo, siempre hay alguna rayada, siempre hay... Y entonces y en la mayoría de los casos los arreglos o las reformas que se tienen que hacer para dejar el piso en condiciones superan con creces la fianza. Entonces, muchos propietarios lo que hacen es encontrar cualquier justificación para, para, para reformar el piso, como por ejemplo sea pintarlo, que pintarlo normalmente que puede costar igual 2.000, 2.500, 3.000 euros, pintar entero un piso medio aquí en España, depende. Pero, por ejemplo, eso es un coste que ya cubre toda la fianza. Entonces, muchos propietarios encuentran cualquier justificación para no devolver ese Vale, dinero. vale. Es una cosa que pasa. Como son varios ítems de garantía, finanza, depósito, bueno, el alquiler es entendible porque se paga a mes adelantado, pero los otros ítems es porque te van a preguntar y yo pierdo todo eso, me lo devuelven o qué garantía tengo después de que me reintegren tanto monto, lo que fuese, ¿vale? Correcto, por eso repasar esto es importante. Entonces, Vale, os voy a hacer un resumen de qué es lo que tiene que pagar el cliente y en qué momentos. En realidad son solamente dos momentos en los que tiene que entregar dinero. Uno es en el momento de hacer la reserva, en el que paga ese 10% de una anualidad masiva, o en el caso de Valencia, una mensualidad masiva, que luego a firma de contrato pasa a ser nuestra comisión por prestación de servicios, de asesoría integral, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, el otro momento en el que tiene que entregar, en el que tiene que dejar dinero, es el momento de la firma de contrato. En ese momento que tendrá que entregar fianza, garantía adicional en el caso de que la hubiera, el primer mes de alquiler y la garantía de impago. vale. ¿Vale? En ese momento, el momento de la firma de alquiler, aparte del contrato de alquiler, no solamente es intercambiar teléfonos, entregar llaves, firmar el contrato, sino también es el momento de hacer todas esas transferencias. Vale. A quien pertoque. Normalmente, yo lo que os recomiendo siempre es que se hagan diferentes transferencias para cada concepto. Vale, ¿De para cada acuerdo? ítem. Correcto. ¿Por qué? Porque si lo hacéis todo junto, luego al propietario le cuesta más justificar esos ingresos. Y entonces, Vale. fiscalmente se le complica. Identificar cada depósito Correcto, en concepto de. correcto. Vale, Para que fiscalmente le sea más fácil justificar todo al propietario. vale, ¿Vale? Porque son cantidades de dinero que ya empiezan a ser importantes y es importante hacerlo. Porque puede pasar que en ese momento, por no perder tiempo, porque debe hacer las cosas rápido y en el momento de la firma de contrato, es un momento relajado en el que se hacen una serie de procedimientos en los que no tiene que haber ningún problema y se pueden hacer varias transferencias en el mismo momento, se pueden hacer desde el móvil. Yo he visto, por ejemplo, casos en los que ha venido un asesor financiero o una persona del banco para que vaya autorizando paralelamente vaya autorizando todas esas transferencias, si son muy grandes, lo que vaya haciendo falta. ¿Vale? En principio no tiene que costar mucho, desde el móvil se puede hacer perfectamente el tema de las transferencias y demás. Continúo. Contrato de vivienda habitual o contrato de uso distinto de vivienda o vivienda temporal. Vale. Aquí, ¿qué nos podemos encontrar? Que cuando captemos o cuando estemos captando o cuando estemos trabajando en una propiedad, sobre todo sospechad de las viviendas que sean bajos sí, sobre todo las que sean bajos
o que den directamente la calle. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que no sean viviendas como tal, sino que sean locales, es decir, espacios, inmuebles destinados a un uso distinto de vivienda, que por eso se dice así, que estén reformados y acondicionados como vivienda. ¿Vale? Normalmente os lo podéis encontrar por portales inmobiliarios, las típicas gangas, que encontráis pisos que son muy bonitos a unos precios que son muy competitivos, bastante bajos. Sospechad, porque la mayoría de los casos lo más probable es que sean locales reformados o inmuebles que no tienen el uso de vivienda regulado, ¿vale? Ese uso de vivienda, ¿qué lo marca? Pues un documento que se llama cédula de habitabilidad, ¿vale? Que es un documento que en principio existe desde el mismo momento en el que el promotor construye el inmueble, ¿vale? Esta célula de habitabilidad es obligatorio tenerlo, sobre todo en el momento en el que se hace la captación o se va a comercializar cualquier inmueble, porque en ese documento, uno, se certifica que el uso que se le puede dar a ese inmueble es de vivienda, o sea, se puede vivir en él, y también marca cuántas personas pueden vivir en ese inmueble. Cuando se habla, por ejemplo, de pisos patera, es un concepto que igual os suena, se considera piso patera todo aquel piso en el que hay empadronadas o tienen por uso de vivienda habitual más personas de las que hay en el certificado de habitabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Eso implica que esos locales, esos inmuebles con uso distinto de vivienda, pero que están acondicionados, ¿se puedan alquilar? En teoría no. ¿Pero se alquilan? Sí. ¿Y os lo podéis encontrar? Sí. En esos casos, comprobar si un inmueble tiene uso de residencial o distinto de vivienda es muy fácil. Simplemente os metéis en la web del catastro, buscáis la ficha catastral de ese inmueble y ahí lo pones y qué uso tiene ese inmueble. Tenéis que ser muy conscientes de eso, porque el tipo de contrato que se va a llevar a cabo, en el caso de que se firme, de que alguien esté dispuesto, siendo informado de que va a alquilar un inmueble que no tiene cédula de habitabilidad, que los hay, o sea, sobre todo en zonas que se han desindustrializado todo lo que eran talleres, locales, que han perdido mucha fuerza comercial. Yo os puedo decir, por ejemplo, aquí en Barcelona, las zonas de Guinardó, de Horta, de la Techonera y demás, es muy habitual que esto pase. Lo que os podéis encontrar en estos casos. En esos casos no se firmará un contrato de vivienda habitual, sino un contrato de uso distinto de vivienda o vivienda temporal, ¿vale? Que son los de corto plazo, ¿vale? Los que vienen en el no son como corto plazo, ¿de acuerdo? Porque las cláusulas son distintas. ¿Esto ha quedado claro? Espero que sí. El siguiente concepto es el tema del IVA. El IVA, en todos los casos en los que intervenga Houseit, es del 21%, en todos. ¿De acuerdo? Todos los pagos por servicios y demás son del 21%, que lo tengáis claro. El tema de incasolos similares, o sea, lo que os venía diciendo antes, esos órganos públicos y oficiales para depositar las fianzas. Os quería hablar un poco de esto, porque al final el objetivo en un primer momento, o aparentemente, de estos organismos oficiales, es ser garantes y proteger las fianzas y los intereses de los propietarios. Aparentemente sí, pero al final ya os puedo decir yo que el objetivo principal del Incasol, porque por ejemplo también está el tema del ITP, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que es un impuesto que tiene que pagar el inquilino cuando entra a vivir a un piso, que esto igual no lo sabíais, pero simplemente no lo sabéis porque en el caso de que sea para uso de primera residencia o de primera vivienda, que es la mayoría de los casos, ese impuesto es el 0%. Lo que dice la ley es que si el propietario no presenta fianza, que cuando presentas la fianza al Incasol
lo tienes que hacer también con el contrato de alquiler, es el cliente el que está obligado a presentar el ITP, ese impuesto de transmisiones patrimoniales, a coste cero, pero también con el contrato de alquiler. Entonces, en esta situación, en el que a ninguna de las dos partes se les cobra nada, pero en ambos casos se presenta ante una autoridad oficial el contrato de alquiler, que recordemos que es un contrato civil y privado, es decir, que está debajo del marco del Código Civil y es privado entre las partes, es el organismo, al final, ¿qué podemos deducir de ahí? Que el organismo oficial lo que quiere es conocer y tener acceso a los contratos de alquiler. ¿Para qué? Para tener información y datos sobre qué pisos se alquilan. ¿Por qué? ¿Y cómo tiene esa información? Porque en todos los contratos de alquiler viene identificada la propiedad tanto como por el propietario, tanto por el número de referencia catastral, que es como el DNI de la propiedad, como por la dirección del mismo inmueble. Y eso a los organismos oficiales, ¿para qué les interesa? ¿Para hacer datos sobre la cantidad de pisos de alquiler y demás? No. Es simplemente para reportarlo a Hacienda y que tenga datos sobre qué pisos se alquilan y en qué situación se alquilan también. Están para eso, no están para mucho más, que seáis conscientes de ello. Sí, dime, Mónica. O sea que es para estadísticas. No. O sea, podría serlo, pero a fin de cuentas no. Es simplemente para que el Estado o el Estado autonómico tenga un control o pueda contrastar la información de qué pisos están alquilados y en qué condiciones. Vale, ok. Porque al final las estadísticas en cuanto al alquiler que da por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, o de viviendas vacías también, son muy pobres y están muy desactualizadas. Cosa que es preocupante, pero bueno, eso es otro tema. El tema del API certificado. Simplemente informaros y que seáis conscientes de que Houseit está registrado en lo que es API. ¿API qué es? Es unas siglas que son agentes y peritos inmobiliarios. Es como un organismo, como si fuera un colegio profesional, en el que para ejercer en esta profesión hay que estar registrado. Para sacarse ese registro, para entrar en ese registro, hay que hacer un examen, pero para que vosotros sepáis que el Houseit está registrado como API, tienes el número, lo tenéis en toda la documentación oficial, y que sepáis que estáis protegidos bajo ese API trabajando de colaboradores. ¿Vale? Pero si de verdad os interesa este mundo y queréis hacer carrera y ser completamente ya independientes y profesionales, pues que sepáis que vosotros también os lo podéis hacer. Es un examen al final de tipo legal, de buenas prácticas y demás. Hay que estudiar bastante, pero no es necesariamente complicado. Otro concepto legal importante, la diferencia entre propietario de persona física y persona jurídica. ¿Vale? Para quien no lo sepa, persona física, ¿qué es? Pues es una persona particular, ¿vale? Reflejada por su documento de identidad, NIE o pasaporte. O sea, una persona como tal. Y persona jurídica es lo que la gente conoce como empresas. Empresas, sociedades que van respaldadas por un documento que es el CIF, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesa saber si el propietario es persona física o persona jurídica? Porque lo que dice la ley es que en el caso de que sea persona jurídica el propietario de un inmueble intermediado, tiene que ser la persona jurídica la que se encargue de todos los gastos de intermediación. En ese caso sí que queda claro, ¿de acuerdo? Que la persona jurídica se tiene que hacer de cargo de todos los costes. ¿Vale? También se atiende mucho a lo que es persona jurídica, a lo que es empresa, promotora o propietaria de un inmueble alquilado en la nueva ley de vivienda. ¿También en qué afecta a persona jurídica? Que la duración de los contratos no será la misma si es persona física o persona jurídica en un contrato estándar.
¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos, o lo que se conoce habitualmente, que es el contrato de 5 años, es en el caso de que el propietario sea persona física. Pero en el caso de que sea persona jurídica, la ley dice que no tiene que ser 5 años, sino 7. Plazo aún mayor. Y los plazos de renovación, una vez han terminado esos 5 o 7 años, son mayores en el caso de persona jurídica que de persona física. ¿Vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber a quién le estamos alquilando el piso. ¿Vale? ¿Esto cómo lo podemos saber? ¿Cómo puedo saber yo y atender si yo no sé si a lo mejor a quien se lo estoy alquilando es una empresa o tal? No lo sé. Porque pues, se puede dar, dado el caso incluso de que incluso vosotros os digan o tengáis la idea de que el propietario es un matrimonio, o los propietarios sean un matrimonio, pero que el inmueble no esté a título personal, de persona física, de ese matrimonio, sino que esté a título de una sociedad establecida por ambos, porque hayan acumulado mucho patrimonio y les salga en cuenta, sobre todo a nivel fiscal, haber establecido una sociedad. O sea, os podéis encontrar incluso con ese caso. ¿Cómo os podéis cerciorar de esto? Pues acudiendo al registro. Ay, se me ha olvidado. No al registro civil, sino al registro de la propiedad, ¿de acuerdo? Que es un organismo también oficial y público, donde están registrados todos los inmuebles de España, ya sea suelos, sean naves, sean viviendas, sean pisos, sean casas, sean parkings, están todos registrados ahí. Algunos mejor que otros, pero sobre todo en las ciudades están muy bien registrados. A más veces últimamente, a más veces y con más cercanía en el tiempo, o sea, hayan ido cambiando de manos, mejor están registrados. Y en ese registro, ¿qué se va registrando? Pues toda la evolución de todos los inmuebles de toda España. ¿De acuerdo? Es un órgano que lo que quiere, su objetivo es transmitir fidelidad e información fiel y precisa del estado de todos los inmuebles de España. Entonces, esto para mí como agente inmobiliario, ¿de qué me sirve? De que si yo tengo alguna duda sobre en qué estado está esa propiedad o quién es, por ejemplo, el propietario, yo puedo consultar al registro de la propiedad, ir al registrador de la propiedad, presentar una petición de información y me la dan. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la información de todos los inmuebles de España es pública. Esto es algo que a lo mejor os llama un poco la atención. A mí me llama muchísimo la atención cuando empecé a dedicarme a esto. Pero bueno, entonces, ¿cómo se transmite esa información? ¿Cómo os dan esa información? A través de un documento que se llama nota simple registrada, conocida también como nota simple. En esa nota simple al final es una foto en el tiempo de ese inmueble. Y en esa foto que aparece, en esa nota simple que aparece, pues aparece, obviamente, cómo está registrada esa propiedad, el número de referencia catastral, aparece una descripción de ese inmueble y con qué linda, o sea, dónde está situada, con qué limita, con qué otras propiedades limita, para que se pueda saber con exactitud, sin necesidad de ningún mapa, de qué propiedad estamos hablando. Todo eso es muy útil, sobre todo cuando se habla por ejemplo, de terrenos, de fincas y demás. Eso es un tema también apasionante, si a uno le interesa. Pero sobre todo a nosotros lo que más nos interesa es, además de otra información como por ejemplo las cargas, si tiene alguna carga hipotecaria, si hay alguna hipoteca cargada a ese nombre, si hay algún título de herencia pendiente en ese inmueble, que afecte a ese inmueble, muchísima información. A nosotros lo que nos interesa es que hay un apartado, hay un epígrafe donde se refleja quién es el propietario de ese inmueble por nombre y por documento por número de documento registral. Si es persona física, habrá nombre y apellidos, en el caso de que tenga dos, que sea español y tenga dos, y el número de DNI, pero si es extranjero, pues será el nombre por el que se le conozca,
y el número de pasaporte o NIE. ¿Vale? Y si es una empresa, aparecerá el nombre en el que está registrada la sociedad, si es una SL, una SA, una SLU, lo que sea, y el número de CIF. ¿De acuerdo? Entonces podremos saber nosotros con exactitud de quién es esa propiedad. ¿Vale? Es muy útil, sobre todo a la hora de encontrar, por ejemplo, propietarios de viviendas que no se saben de quién son. ¿Vale? Entonces, ¿todo esto está claro? ¿Hay alguna duda en cuanto a términos de conceptos legales y demás? Dime, Mónica. ¿Y este informe se puede pedir online o hay que hacerlo personalmente, físicamente? Se puede pedir online, simplemente te tienes que asegurar, más o menos por la zona en la que está, de a qué registro tienes que acudir, porque incluso dentro de las ciudades hay diferentes registros que llevan diferentes zonas. Lo que sigue, aunque sea pública, no es gratuita. Hay una serie de costas que hay que pagar, costas administrativas que pueden ir depende de la comunidad autónoma. Hay algunas que van desde los 3 euros hasta los 15, a lo mejor por cada nota registral que pides. ¿Y este tipo de informe no lo hace Housing? En el caso, por ejemplo, de que encontremos algún propietario, algo que nos parezca raro, algo que nos llame la atención, de algún propietario, de alguna propiedad en particular que estemos trabajando y nos queramos asegurar, sí lo pedimos nosotros. Vale, ¿y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros también, parte del trabajo que tenemos que hacer para llegar a un contrato? No es indispensable hacerlo en todos los contratos. No es una condición sine qua non. Exactamente. En el caso de que no estemos seguros de quién es el propietario, obviamente a la hora de hacer la captación hay que asegurarse y hay que preguntarlo. ¿Es usted el propietario? ¿Es usted el único propietario? Porque, por ejemplo, a lo mejor estamos hablando con un propietario de un inmueble que es una herencia y a lo mejor hay varios herederos y el único que quiere vender es ese propietario con el que estamos hablando. Vale. Es una herencia que a lo mejor nos sacó. Os digo un caso que es real, a mí me ha pasado. Hablar con un propietario y que sea un heredero, que hay muchos más herederos, que la herencia no está en procedimiento, no está del todo completada y no tenemos el ok del 50% más uno, que es el necesario para poder intermediar y alquilar una vivienda. Vale. Entonces, para asegurarnos, es un documento que sobre todo te da información veraz y fidedigna de la situación en la que está. Pero obviamente es un gasto que aunque sea mínimo, en el caso de que haya alguna duda o alguna desconfianza o no os quede del todo claro, al que se puede acudir y podéis hablarlo con vuestro city manager. Vale. Por ejemplo, en la nota simple es obligatoria tenerla de cara a la compraventa. En la compraventa, por ejemplo, es completamente obligatorio. Vale. Emiliano, ¿tenías alguna duda? No, simplemente, hola José, ¿cómo estás? Simplemente eso que habías aclarado, que en qué caso específico podríamos llegar a necesitar esos datos, pero bueno, ahí me quedó más claro. Estupendo, pues sí, sobre todo cuando desconfiéis o cuando os queráis asegurar, ponerle que en el futuro, o por ejemplo, cuando también es bastante útil a la hora de captar propiedades. ¿Vale? No, el registro de la propiedad está preparado para no daros demasiada información sobre demasiadas propiedades, pero si se hace de manera puntual, porque tienes alguna duda sobre algún piso que te haya comunicado alguien que esté vacío, pero nadie sabe quién es el propietario y tú estás empecinado en encontrar ese propietario porque sabes que ese piso está vacío y puede ser una captación de muchísima calidad, porque es el primero que te enteras que ese piso está en condiciones de poderse alquilar o vender, pues sí que puedes acudir al número de registro para al menos sacar un nombre y un DNI y a partir de ahí tener un hilo del que tirar. ¿Vale? Es una cosa que yo, por ejemplo, he hecho bastante, lo que es desarrollo de viviendas y encontrar propietarios para encontrar producto para alquilar o vender. Vale, pues considero que ya se ha contestado todo. Obviamente, si hay alguna duda más, lo vamos hablando. La propuesta de valor al propietario. Las propuestas de valor, quiero repasarlas, ¿de acuerdo? Porque es importante que las tengáis claras. Lo primero de todo, tener claro y evitar siempre, como os decía, el concepto de honorarios. Nos quitamos esa palabra de la cabeza, evitamos decirla en todo momento. Si no, en vez de eso, hablamos de pago por servicio. De cara al propietario,
tres planes, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda, esos 3 planes vienen descritos de manera simplificada en el mandato de intermediación, al cual tenéis acceso también a través de la página de Notion. Servicios esenciales para propietarios. El pack esencial, o sea, la tarifa esencial son 300 euros masiva, que en la mayoría de los casos no llega ni a ser un tercio de la primera mensualidad, lo que le cuesta al propietario cerrar un trato con nosotros, que es asesoramiento legal, que nosotros nos encargamos de redactar el contrato y nos adaptamos a las necesidades que tenga a la hora de llevar a cabo el alquiler. Filtrado de inquilinos, que al final es ese trabajo que vosotros hacéis de manera diaria. El hecho de llevar clientes que a partir de cierto perfil y a partir de cierto... y con una serie de condiciones que pone el propietario. Cambios de suministros, es decir, que cuando empiece el contrato, ya se firma el contrato, nos encargamos nosotros de hacer ese trámite de hacer el cambio de nombre en los suministros. Los suministros siempre se entiende por suministros los agua, luz, gas, en algunos casos internet. Pues cuando pasa de ser la persona que está viviendo, a lo mejor el anterior inquilino o el propietario, el titular de esos suministros, a ser el nuevo inquilino, pues ese trámite, que más que por ser un gasto de dinero, es un gasto de tiempo, pues nos encargamos nosotros. También coordinación del proceso de rescisión de contratos. En el caso de que termine el contrato, nos podemos encargar nosotros de redactar y llevar a cabo la rescisión del contrato, la finalización del contrato. También le podemos ofrecer un reportaje fotográfico y la publicación en portales. Luego, el pack confort, aparte de todo lo anterior, ¿qué añade? Por ese precio de un 5% de la renta de cada mes durante todo lo que dure el contrato masiva. Pues que nos encargamos de lo que es la gestión de la propiedad. Es decir, cualquier incidencia del día a día, cualquier comunicación o cualquier duda que haya que solucionarle al inquilino. Todo eso se lo podemos resolver al propietario y quedar como intermediarios. ¿De acuerdo? Simplemente, por ejemplo, que se estropea la caldera, nosotros lo resolvemos. Si hace falta contratar, que nosotros contratemos con el seguro para que lo cubra, lo hacemos nosotros. Si hace falta, si es necesario hacerlo para que simplemente lo único que le tengamos que decir al propietario, mira, esto te ha costado esto y esto es lo que... Y simplemente te encargas de pagar la factura. ¿Para qué? Para que el propietario se quede tranquilo y no se tenga que ocupar de absolutamente nada durante lo que dure el contrato. ¿De acuerdo? Y luego está el plan garantizado, que es también todo lo anterior, incluido la gestión de la propiedad, más la garantía de alquiler, es decir, que haya una garantía de alquiler, asegurando el pago de la mensualidad, pase lo que pase, y la posibilidad de un adelanto de la renta. Es decir, que el propietario pueda acceder a hasta 12 meses de la renta en el futuro, ahora del tirón. ¿Vale? Cosa que es bastante útil, por ejemplo, si por ejemplo necesita afrontar un gasto importante o se quiere ir de vacaciones o, por ejemplo, muchos propietarios lo hacen para, imaginaos que a lo mejor un alquiler son 2.000 euros. Pues 2 por 12 puede acceder a un interés mucho más competitivo que un préstamo personal, por ejemplo, a 24.000 euros. ¿Qué puede hacer con esos 24.000 euros? Usarlos como entrada para adquirir otra propiedad. De esa manera se puede apalancar y aumentar su patrimonio, cosa que para un propietario puede ser muy, muy, muy interesante. Esto queda claro porque de esto hay que informar. De hecho, ya lo hablaremos y ya lo comentamos en el módulo de captaciones, pues esto hay que tenerlo claro también, para a la hora de explicárselo al propietario. Y luego está la propuesta de valor para el cliente, que obviamente la base en la que trabajaremos siempre será de un 10% de anualidad, salvo en el caso de Valencia, que es de un mes más, una mensualidad más masiva. Recordad que todo siempre va con el IVA del 21%. Ahí explicamos que
ese pago es por ese servicio de asesoría integral en búsqueda de orientación residencial personalizada, que incluye todos esos servicios que veis abajo, que en el caso de que el alquiler sean de 6 meses en adelante, hacia arriba, en aumento, será del monto total. Si es entre 4 y 6 meses, se le hace un 25% de descuento, y si son menos de 4 meses, se le hace un 50% de descuento, ¿vale? El pago por servicios de la agencia, de Houseit. El pago por servicios de la agencia en los alquileres de larga duración serán del 10% del primer año. ¿Por qué digo del primer año? Porque hay veces que queda reflejado en el contrato. Hay veces que pasa que el propietario y el cliente llegan a ese acuerdo en el que se refleja cómo va a evolucionar el precio de la renta en los años siguientes. Para nosotros calcular será el que vale durante el primer año. ¿Por qué? Porque es lo normal que año a año luego puede haber que el propietario no le interese o no esté atento para subir la renta año a año. Pero a partir de la firma de contrato, al año siguiente, no al año natural, sino cuando volvamos a llegar a la fecha, al año siguiente, la fecha de la firma de contrato, el propietario puede subir y actualizar el precio de la renta. Es lo que decía ahora, por ejemplo, ahora hay un decreto ley que lo que marca es que esa subida no puede superar el 2% del precio anterior, ¿vale? Pero entonces, para nosotros calcular el pago por servicios, la cantidad del pago por servicios, se cuenta la renta del primer año, ¿vale? Si, por ejemplo, se pacta en ese inmueble o en ese contrato de ese alquiler que se va a actualizar por lo que sea el precio a los 6 meses, pues calculamos todo lo que va a ser el pago que se haga durante el primer año. Estoy hablando de un caso que es extremadamente raro, ¿eh? Y calcular el 10% de ahí, ¿vale? Más el 21% de IVA siempre, que no se nos olvide. Por ejemplo, para un alquiler de 1.200 al mes, el arrendatario pagará 1.200 euros más el 21% de IVA. El 50% será para vosotros como agente de cierre, para la persona que lo cierre, es decir, 600 euros. El otro 25% será para el agente que ha captado la propiedad, es decir, 300 euros. Y los 300 euros restantes son para Houseit, ¿vale? ¿Por qué son 600, 300 y 300? Porque lo que es la cantidad del 21% de IVA lo desgrava directamente, o sea, lo fiscaliza directamente Houseit, ¿vale? La cantidad del IVA que paga el cliente no entra luego en el cálculo de lo que vosotros os lleváis. Y tampoco entra en el cálculo de lo que va a ser vuestra comisión la parte que nosotros le cobremos al propietario, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta. Recordad que el porcentaje de los honorarios son brutos y que Houseit os retendrá aproximadamente un 15% de la IRPF en el caso de que no seáis autónomos, ¿vale? Que supongo que es el caso de todos los que estáis aquí. En el caso de que os hagáis autónomos, o que ya lo seáis, lo que pasará es que Houseit os hará una factura con IVA, que os repercutirá el IVA, para que vosotros luego lo desgrabéis en la presentación del IVA trimestral, ¿de acuerdo? Pero, siendo colaboradores esporádicos, lo que hace Houseit es reteneros un 15% de IRPF, que es un porcentaje que lo que busca es ir sobrado, ¿vale? Para que luego, en el momento de hacer la declaración de la renta, os sobre más que os falte por pagar. La comisión de la agente se pagará una vez completada toda la transacción, es decir, cuando se haya firmado el contrato de arrendamiento. Recuerda hacernos llegar una copia firmada a través del City Manager. Importante, aquí que quiero decir que la fecha que cuenta para decidir cuándo se paga esa comisión no es la fecha ni cuando se hace la reserva, ni cuando empezasteis a trabajar con el cliente, ni cuando se entra al piso. La fecha que cuenta es la que aparece en el encabezamiento del contrato de alquiler, que es la fecha de firma del contrato de alquiler. Por poneros un ejemplo de lo que es el fee de la agencia, el pago por servicios. Pongamos, para que nos salgan más o menos redondas las cuentas, que el precio del alquiler
son 1.000 euros. El precio en el que queda, en el que se acuerda, el que aparece en el contrato de alquiler, son 1.000 euros. Pues la cantidad que pagará el cliente en el momento de la reserva serán 1.452 euros. Fácil. El cálculo es fácil. Serán 1.200 euros por 1,21 para calcular el IVA. Si queréis, podéis abrir la calculadora del móvil o donde sea y lo podéis ir calculando. Entonces, la parte para Houseit, ¿qué se llevará? Pues se llevará 554 euros, que será el 25% de la comisión, se quedará para deducir los 254 euros del IVA. ¿Vale? La parte que haya hecho la captación, es decir, que haya contratado con el propietario, le haya presentado los servicios de Houseit, le haya convencido para meterlo en la plataforma y lo haya hecho correctamente a través de su cuenta, de la plataforma de Houseit, se lleva el 25% de la comisión, menos un 15% de la retención, es decir, 250 euros netos. Y la parte que se lleva el cierre son 510 euros, que son el 50% de la 510 euros netos, que es el 50% de la comisión, menos el 15% de la retención. Y ahí entra el momento de las fechas. La firma de contrato, si es del día 1 al 15, si la fecha de contrato cae en la primera quincena del mes, se ingresa el día 20 del mismo mes. Si la firma de contrato es entre el 16 y el último día del mes, se ingresa al día 5 del mes siguiente. Siempre fechas aproximadas y atendiendo, por ejemplo, el tema de las transferencias, que sean bancos diferentes, en ese momento se puede retrasar, o, por ejemplo, si hay un fin de semana de por medio, también puede haber algún retraso o algún desajuste. Pero las fechas que marcamos son esas. El tema del quinto cierre. Es una promoción que siempre es una promoción que es constante, que nunca cambiamos, que es si dentro de un mes natural, es decir, entre el 1 y el 31 como mucho del mismo mes, a partir del quinto cierre en adelante, el 25% de la comisión que correspondería a Houseit será para el agente que haga el cierre. ¿Vale? ¿Para eso qué tenéis que hacer? Pues 4 cierres en el mismo mes. ¿Vale? Si ese quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y ojalá que muchísimos más, cierres son, solo ha hecho el cierre, es decir, no ha captado la propiedad, simplemente ha llevado el cliente y ha cerrado el alquiler, se lleva el 50% más el 25%, es decir, el 75% de la comisión. ¿Vale? Si ha hecho la captación y el cierre, ¿vale? Ahí entra cada caso, cada operación que se haya ido cerrando. Por ejemplo, si el quinto cierre que hace es solamente haciendo el cierre, pero el sexto hace la captación y el cierre, ahí entra se calcula por cada caso, ¿de acuerdo? Pues si ha hecho la captación y el cierre, se lleva el 50% del cierre, el 25% de la captación y el 25% que le correspondería a Houseit. Es decir, el 100% de la comisión. Hablando de documentación operativa, pues la idea, todo esto ha quedado claro, el tema de lo que es las comisiones y demás. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Sí, me quedó todo claro. En mi caso, bien. Estupendo. Pues pasamos a hablar un poco de la documentación operativa, ¿vale? Vale, la hoja de visita ya la hemos repasado en el módulo de visita, ¿vale? La petición de visita, o sea, ese documento, esa plantilla que hay que usar para pedir una visita también la hemos repasado y la hemos comentado durante el módulo de clientes. La hoja de reserva la hemos repasado en el módulo de cierres. Y entonces, yo lo que me quería centrar ahora es en el de mandato de intermediación y los modelos de contrato, ¿de acuerdo? Simplemente que seáis conscientes de que de hecho, me voy a dejar de presentar y voy a compartir lo que es pantalla. Aquí, correcto. Vale, y me voy a ir aquí. Supongo que se ve todo bien. Si hago así, se ve todo. Vale.
Y lo tenéis todo aquí, ¿vale? Entonces, lo primero, el mandato de intermediación, ¿vale? Para que lo conozcáis, sepáis de qué va. Es un documento también muy sencillo, son solamente 2 páginas y os sirve a la hora de captar, sobre todo si vais a captar con exclusiva. Ya sabéis que podéis hacerlo sin exclusiva y con exclusiva. Ya se habla mucho más de la exclusiva y demás en el módulo de captaciones. Entonces, este documento, lo primero, el sitio y la fecha en la que se firma, la identificación del propietario. O sea, este es un documento que compromete solamente al propietario, solamente lo trabajamos con el propietario. La documentación, la presentación de Houseit con todo el CIF, el número de API, el número de ICAT y demás. Y luego pasamos a la identificación de la finca, es decir, la identificación del mueble, de la vivienda, del piso. Finca urbana, cita en, aquí pondremos la dirección completa. ¿Dirección completa qué es? Tipo de calle, avenida, calle, pasaje, carretera, todo, completa. Nombre de la calle, número, todo lo que haga falta, si hace falta bloque, escalera, piso, puerta, sección. Me da lo mismo. Hay veces que yo he visto de todo, incluso en salidas de carreteras. Fincas que a lo mejor no están en una calle concreta, sino que están a la salida de una carretera, una vía más importante. Luego el código postal y la población, ¿vale? Que no se os olvide el código postal y el municipio en el que está, y si es necesario, incluso para distinguirlo, aunque con el código postal es suficiente, la provincia. Referencia catastral. La referencia catastral, esto, de hecho, os lo puedo enseñar aquí en un momento. Si vais aquí al catastro, a ver, sede electrónica del catastro, ¿vale? Que es muy fácil acceder. Yo puedo, por ejemplo, poner cualquier... A ver si carga y no me deja aquí tirado. Vale, es muy sencillo. Esta es una página oficial, es del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Simplemente si le dais a este mapa, os aparece este buscador, ¿vale? Le dais a calle número, ¿vale? Y ponéis la dirección, ¿vale? Si queréis podemos hacer una prueba ahora mismo. No sé si alguien me quiere compartir alguna dirección que conozca. Podemos hacer la prueba. ¿Alguien se atreve? ¿Se le ocurre alguna? ¿No? Mira, pues vamos a hacer una prueba muy sencilla. Simplemente vamos a coger Barcelona, simplemente para asegurarnos de que vamos a buscar algo que exista. Nos pide luego el municipio, luego vía, puedo poner, por ejemplo, Paseo de Gracia, que es una de las vías más importantes de aquí de Barcelona. Aquí, Gracia, Paseo, número, vamos a poner un número bajo, el 25, por ejemplo, y busco los datos. Y aquí me aparecerá pues la finca que he buscado, ¿vale? Entonces, y dentro de esa finca, que la finca conocemos por finca todo lo que es el edificio entero, ¿vale? Que ocupa todo el solar. De hecho, aquí tenemos un croquis del solar. Podemos ir buscando, por ejemplo, este que es aquí va solamente dividido por plantas, es un piso por planta. Entonces aquí vemos que es la -1, la 0, el principal, PR es principal, la 1, la 2, puerta 1, la 2, puerta 2, la 3, la 4, más 1, que sería un ático, puerta 1, y así nos podemos hacer una idea más o menos cuál es la distribución de los pisos por planta. Aquí vemos que de aquí, de la planta -1 a la 1, todos son un piso por planta. Pero entonces, en la segunda planta son 2 pisos por planta. En la tercera y en la cuarta y así nos podemos hacer más o menos una idea. ¿Y os acordáis lo que os decía antes de saber si tiene cédula de habitabilidad en un vistazo rápido en el catastro? Pues lo podéis ver aquí, por ejemplo. Espero que se esté viendo y el cursor y todo bien. Aquí que veis que pone comercial, 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 comercial,
y a partir de la segunda planta, bueno, solamente en el segundo piso de la segunda planta pone residencial. Residencial es que tiene ese uso de vivienda, ¿vale? El uso que se le está dando a ese piso es residencial. Si es comercial, es de uso distinto de vivienda. ¿De acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, puedo venir aquí y yo, por ejemplo, estoy intermediando o voy a trabajar un inmueble o voy a firmar el contrato de un inmueble que es el Paseo de Gracia, el ático primera del número 25 del Paseo de Gracia, ¿vale? Seguramente será un piso espectacular, ya os lo digo. Veo que la finca también, puedo ver de qué año es la finca, en qué año se construyó, veo que es de 1920. El número de metros cuadrados que tiene ese piso, que son 1.164, es un piso grande. Y este porcentaje que veis aquí es el porcentaje de participación en la comunidad, ¿vale? Es como el porcentaje que tiene, que le pertoca en cuanto a responsabilidad a ese propietario, lo que es las zonas comunes, ¿vale? Sobre todo a la hora de pagar comunidad y demás. Y entonces, si yo le doy, aquí puedo ver muchísima más información, ¿vale? Puedo ver que de elementos comunes, que es esa parte de espacios comunes de la comunidad, le pertocan 7 metros cuadrados, pero catastralmente lo que es construidos y de vivienda es en una sola planta 157 metros. Entonces, aquí ya puedo saber yo, simplemente sin hacer ninguna medición y sin consultar, por ejemplo, las escrituras de esa vivienda, yo puedo saber si, por ejemplo, de cara a publicitar ese piso, disculpa que me estaban llamando, de cara a publicitar ese piso, yo puedo saber cuántos metros cuadrados tiene ese inmueble, ¿vale? También puedo ver que el suelo es de tipo urbano, es decir, que está calificado el suelo como urbano, y el resto de información, ¿vale? Pero sobre todo, desconfiad siempre de los metros cuadrados que veáis publicados. ¿Por qué? Porque mucha gente lo que hace es irse a la superficie construida, que es este número de aquí. Pero realmente los que son estos de aquí abajo, ¿vale? Y a todo esto, después de todo este rollo, a lo que íbamos aquí es al número de referencia catastral, que es este número de aquí, ¿vale? Que para consultarlo lo tenéis aquí y os da la opción de copiarlo automáticamente para que lo copiéis y lo peguéis en el contrato correctamente, sin que os guiéis porque es un número bastante largo, ¿vale? Esta referencia catastral es el número identificativo como si fuera el DNI de esa vivienda, ¿vale? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Espero que haya quedado claro. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar a la presentación como tal. Ah, no, vale, que estamos en los... Bueno, perdón, que estamos en el mandato de intermediación. Un segundo. Cierto es. Vale. El que se vea bien. Vale, se ve correctamente. Ok. Y entonces la referencia catastral que pondremos es esta. ¿Vale? Y luego el precio en el que se pacta con X meses de fianza, que aquí siempre tendremos que poner 1, y tantos meses de garantía adicional. ¿Vale? Entonces, condiciones. Lo primero que os dice es que el propietario autoriza o no autoriza a publicar y a publicitar inmuebles en portales web. ¿Por qué? ¿Y por qué esto está lo primero? Porque nos hemos dado cuenta de que es una de las cosas que más le interesan o más le importan al propietario a la hora de captar un piso en alquiler, ¿vale? Que nos autorice o nos autorice a publicitar el inmueble en portales. Y luego está esos tres packs, el esencial, el confort y el garantizado, que son las 3 tarifas que hemos hablado antes de manera resumida. ¿Vale? Obviamente, este documento también es editable y simplemente lo podréis clicar encima de la casilla para que se marque. Segunda, a continuación, se establecen los planes de gestión posibles, marcar con una X el que corresponda. Y aquí, en este espacio de aquí, no os olvidéis, porque es bastante pequeñito, el plazo de los meses en el que se establecen de validez de este contrato. ¿Vale? Y pueden haber 3 condiciones en las que se firme este contrato. En exclusiva, agente único y sin exclusiva. En exclusiva, la propiedad
encomienda la gestión de la propiedad Housing de manera exclusiva, es decir, que no lo puede tratar nadie más, por lo que ni la propiedad ni terceros podrán realizar actuaciones para la comercialización de la misma, como recibir reservas, preparar el contrato y demás, sino que Housing será el único que puede trabajar esa propiedad correctamente. Sin exclusiva es todo lo contrario, que nosotros lo podemos trabajar igual que lo puede trabajar el propietario o cualquier otra agencia o cualquier otro tercero. Y agente único es un caso especial donde Housing es el único tercero, la única agencia que puede trabajarlo, pero la propiedad se reserva el derecho a, por ejemplo, si entra un cliente de manera particular y lo puede justificar, que también puede hacerlo, ¿vale? Y puede hacer el trato también por ahí. Y la tercera es la obligación de la propiedad a contar con toda la documentación necesaria, ¿vale? La documentación que hace falta es esa cédula de habitabilidad de la que os estaba hablando, el certificado de eficiencia energética, ¿vale? Que es el mismo que, por ejemplo, tienen las lavadoras, también aplica a los pisos. Y para comercializar un piso hay que tenerlo, ¿vale? Y es un gasto que tiene que asumir el propietario y que lo tiene que tener. Y la referencia sobre el índice del precio de alquiler sí procede. Por ejemplo, ahora mismo en Cataluña, antes había una limitación en los precios de alquiler que se marcaban a través de unos índices calculados con un algoritmo que presentaba el Departamento de Vivienda de la Generalitat de Cataluña. Ahora, obviamente, se declaró inconstitucional y ahora mismo solo se tiene que presentar como anexo a título informativo. Pero bueno, es un documento que también se puede conseguir bastante fácil. Y entonces, simplemente, aquí solamente tiene que firmar la propiedad. Todo esto es tema de ley de protección de datos y vosotros no tenéis que firmar, puesto que ya está sellado. ¿Vale? Entonces, lo otro que quería comentaros eran los contratos. Por ejemplo, vamos a ir ahora a este Valencia de largo plazo para que sepáis más o menos cómo son. ¿Vale? Obviamente es un documento más extenso, no mucho, porque al final son solamente 4 páginas. Obviamente, si está en español y inglés, prácticamente se duplica la extensión del documento. Básicamente, lo mismo. Se identifica al propietario, es decir, al arrendador, y al arrendatario, es decir, al inquilino. Importante conocer este concepto y no confundirse. Arrendatario, yo siempre utilizo esta regla mnemotécnica. Arrendatario suena con propietario, ¿no? Pues todo lo contrario. O sea, son 3 palabras que riman. Si arrendatario rima con propietario, es todo lo contrario. Entonces, ¿arrendatario qué es? La persona que lo alquila, es decir, el inquilino, ¿vale? Y arrendador, pues es la persona que es propietaria y que decida poner en alquiler esa vivienda, ¿vale? Sobre todo para que lo tengáis claro y os acordéis. Y que no os confundáis porque son 2 términos que se pueden confundir con facilidad. Los comparecientes actúan en su propio nombre y beneficio y aquí se identifica la vivienda. Aquí aparece otra vez el número de referencia catastral, que yo os he enseñado cómo encontrarlo. La renta mensual, ¿vale? Aquí se pone el precio en el que se pacta para el primer año. En la cláusula primera, en el caso de que haya plaza de garaje, se especifica el número y la planta en la que está. La plaza de trastero, si está, y el número de la puerta del trastero y la planta en la que está. El tercer caso es los muebles, es decir, el contenido, si hay contenido mobiliario del piso. O sea, por eso os decía que tenéis que hablar con el City Manager a la hora de poner, quitar o cambiar ciertas cláusulas. Por ejemplo, el hecho de si el piso se entrega completamente vacío, el tercer punto de la primera cláusula pues no procede y se tiene que eliminar. La segunda es referente a la cédula de habitabilidad que os he comentado antes y aquí se especifica también cuál es la cantidad de personas que pueden vivir como máximo, ¿vale? La tercera es en cuanto al plazo de tiempo en el que se alquila y cómo funcionan las prórrogas y demás. El arrendatario deberá satisfacer la renta a través de
esta cuenta, no os olvidéis poner siempre la cuenta y que sea una cuenta correcta, no sé qué veo que es en el número, por favor. Siempre usar el copia-pega, si es posible. Por ejemplo, si tú estás desde la aplicación de tu móvil, puedes copiar el número de cuenta, pegarlo en un WhatsApp para pasároslo a vosotros y que vosotros lo copiéis del WhatsApp y lo metáis dentro del contrato para que no haya ningún... No lo mecanografiéis para que no haya ninguna confusión. La sexta es en cuanto a... Bueno, la quinta es en cuanto a raíz de la nueva ley de vivienda, todo lo que es actualización de precios, si hay, por ejemplo, un índice general nacional de precios de consumo. O sea, esta es una parrafada bastante larga que pone de preaviso de cómo puede evolucionar el futuro la actualización del precio de la renta. La sexta, el arrendatario hace entrega de la cantidad de, tanto en concepto de fianza y de garantía adicional, ¿vale? La séptima, ¿de qué va? El arrendatario declara recibir la vivienda en perfecto estado de conservación, ¿vale? Simplemente es el estado en el estado de conservación en el que se entrega el piso y el compromiso a mantenerlo, ¿de acuerdo? Será encargo del arrendador, a tener del artículo 21 de la LAU, aquellas otras obras de reparación que la octava es las reparaciones, qué reparaciones son responsabilidad de qué parte, sobre todo arreglarlas y restablecer el estado de las mismas. La novena, que si es un uso de vivienda, y por eso es un contrato a largo plazo y de arrendamiento de vivienda, como pone el encabezado, no se puede dedicar el inmueble a actividades comerciales, ¿vale? Esto que a lo mejor yo me he encontrado muchas veces que se usa por ejemplo, un youtuber, un streamer que vive que trabaja desde casa, o cualquier persona que teletrabaja, al final está haciendo una actividad profesional dentro del inmueble. ¿Eso significa que puede estar incumpliendo esta cláusula? Probablemente sí. Lo que pasa es que como no genera una incomodidad en lo que es la comunidad de vecinos o unos daños y unos desperfectos continuados en lo que es la vivienda, pues no entra en conflicto, pero si en el caso de que hubiera algún proceso judicial y se pudiera justificar o se pudiera reclamar, esta cláusula podría entrar en juego. Así que hay que ir con cuidado. El arrendatario no puede hacer los derechos derivados del presente contrato ni subarrendar. La décima o esta cláusula en especial es la de subarriendo, donde el propietario autoriza o no autoriza al cliente a subarrendarla. Por ejemplo, en los casos de rent to rent hay que corregir esta cláusula y dejarlo igual extenderla un poco más para especificar en qué condiciones se va a subarrendar el piso. Las partes autoricen expresamente al agente de la propiedad inmobiliaria los efectos que éste realice, los trámites necesarios para proceder al cambio de titularidad. Es decir, que aquí nos dan permiso a nosotros, no hace falta firmar un contrato, un documento extra para que nos den permiso de utilizar sus datos para hacer los cambios de suministro. La decimosegunda es tema de contadores de suministro, contadores de luz, agua y gas, la adquisición, la conservación, la reparación, los costes de mantenimiento. La decimotercera, el arrendatario se compromete a presentar ante la administración competente el plazo de 30 días el impuesto de transmisiones patrimoniales, o sea, lo que os decía antes de lo que es el impuesto de transmisiones patrimoniales y lo que es la fianza, pues ambas partes se comprometen a presentarlo. La decimocuarta, el arrendatario deberá responder las normas estatutarias al reglamento de la comunidad de vecinos. La decimoquinta, en el caso de que el inmueble no tenga servicio de portería o si lo tuviera en un futuro, también mantener la escalera y la parte que le corresponde al piso de espacios comunes, a su conservación, su limpieza, etcétera, etcétera. En este caso, si hay, por ejemplo, una normativa específica de normas de la comunidad, se puede agregar como anexo. De conformidad con el artículo 25 de la LAU, el arrendatario
renuncia al derecho de adquisición preferente, vale, decimos extra es lo que se conoce como derecho de tanteo y retracto. Es decir, por ley, automáticamente, si no se especifica lo contrario, el inquilino tiene una posición preferente de información y oferta en el caso de que el propietario se plantee vender la vivienda. Es decir, que si el propietario decide vender la vivienda, antes, o sea, tiene la obligación de poner en conocimiento al inquilino de que lo va a hacer y le tiene que dejar un tiempo para negociar con preferencia, antes de ofrecérselo a cualquier otra persona, la compra de ese inmueble. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como derecho de tanteo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de contratos, como al propietario no le interesa, se establece una cláusula en la que en la mayoría de contratos que yo he visto se despoja al inquilino de ese derecho. ¿Vale? 17º, en caso de fallecimiento del arrendatario, el arrendamiento queda extinguido si en el término de 3 meses desde que se produjo la muerte, esto es en caso de muerte del propietario, el arrendador no recibe notificación de subrogación por escrito informado de la defunción, es decir, por ejemplo, el certificado de defunción, acompañado del certificado de registro de defunción y de la identidad del subrogado, identificando su parentesco con el fallecido y ofreciendo un principio de prueba de que cumple con los requisitos legales para subrogarse. Es decir, esto es un caso bastante específico, pero yo, por ejemplo, me lo he encontrado una vez, un caso en el que se alquilaba el piso de una persona que ya era mayor, falleció y entonces se tuvo que notificar al propietario al inquilino, de que esa persona había fallecido. ¿Por qué? Porque por ejemplo, las cuentas bancarias se iban a cancelar y entonces había que estuvimos en ese limbo de que pasa siempre jurídicamente y documentalmente, de cuando muere una persona, de pasar todo, que hubiera declaración de herederos, que se quedara claro quién iba a ser los herederos de la nueva propiedad y al final acabamos consiguiendo de que se pudiera poco a poco ajustar conforme se iba haciendo la declaración de herencia y se iba declarando la nueva propiedad de ese piso a los herederos hasta que todo estuvo claro y entonces lo que hicimos fue firmar un nuevo contrato de alquiler. ¿Vale? La 18ª, el arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento una vez que se hayan transcurrido al menos X meses de duración de contrato. Esto es lo que se conoce normalmente como cláusula de permanencia. La ley lo que plantea son 6 meses mínimos. Por eso nosotros cuando nos enteramos de que una vivienda se quede alquilada, la hayamos alquilado nosotros o no, avanzamos la fecha de disponibilidad dentro de la aplicación 6 meses. ¿Por qué? Porque nos parece, un plazo adecuado para ir haciéndole seguimiento a un propietario que tiene un piso que está alquilado y 2, porque es el plazo mínimo que se tiene que quedar una persona. ¿Vale? La 19ª y última, el arrendatario manifiesta que antes de suscribir el presente contrato se le ha entregado la información en términos en cuanto a la descripción, condiciones físicas, servicios, instalaciones, suministros de vivienda, si tiene algún vicio, por ejemplo, si tiene alguna afectación de la comunidad importante, su superficie útil, el plazo de arrendamiento, el precio de la renta, el desglose de todos los importes a su cargo, es decir, por ejemplo, un Excel con todo lo que tiene que ir pagando, prepararlo antes del contrato es bastante recomendable. Y la forma en la que se irá actualizando la renta a lo largo de todo el plazo del contrato de alquiler. ¿Vale? Y nada, al final simplemente eso, firma el arrendador y el arrendatario y al final, por ejemplo, si se firmara tal cual, al tener 4 páginas se imprime a doble cara y no habría página en blanco al final, no habría que tacharla. ¿Vale? Entonces, habiendo repasado un poco lo que es un contrato de alquiler, que entiendo que no sea bueno, que puede ser, que es necesario saber lo que estáis leyendo y que también sepáis explicarlo, pues es importante. Pero ya os lo digo, cada contrato es completamente diferente
En todo se puede cambiar cosas. Lo más importante es que las dos leyes, que si tenéis muchísima curiosidad y muchísimas ganas de aprender, lo podéis hacer perfectamente. O las dos o las tres leyes que tenéis que os podríais leer para ser plenamente consciente de todo lo que se puede hacer y seguro que aprenderéis un montón de cosas, es la última ley de vivienda, ¿vale? Que os la leáis con detenimiento, no miréis artículos y tal, sobre todo de prensa generalista, porque está muy mal explicado. La LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale? Que es la que hasta hace poco, bueno, pues reglaba todo lo que era la actividad de alquileres que afectaban a viviendas en suelo urbano. Y en un y en última instancia, buscad una selección de artículos del Código Civil que afectan a la vivienda o a la propiedad, ¿vale? Porque el Código Civil es enorme, tiene un montón de artículos. También no es lectura ligera para nada, pero si le queréis echar un vistazo y ampliar vuestros conocimientos por ahí, pues muchísimo mejor, ¿vale? Ya tenéis una formación cercana a un abogado, ¿vale? Pero simplemente con esas tres cosas, que os leáis la última ley de vivienda, aunque de la ley de vivienda ya hicimos, por ejemplo, un webinario que tenéis en el Notion, de manera más resumida y explicando todo lo que decía. La ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo, también puede ser muy útil leerla, y eso, y artículos concretos de vivienda del Código Civil. Terminando ya, consejos útiles, repasad y tener clara toda la información de cada momento, no solamente leerlo, sino también entender qué es lo que pone y saber explicarlo, porque yo lo que siempre recomiendo es que cuando presentéis un documento en cualquier punto de la operativa, no lo leáis, no se lo leáis, no se lo pongáis delante al cliente para que lo lea o lo leáis vosotros palabra por palabra, porque se va a perder toda la magia y toda la confianza de ese momento la vais a perder, sino que lo expliquéis, ¿vale? Marcad las fechas de firma que os favorezcan, ¿vale? Y tened claras sobre todo los tiempos, no os equivoquéis sobre todo con las fechas, cualquier error de escritura o tipográfico puede invalidar un documento, ¿vale? Ante una denuncia o un tribunal. Así que siempre llevad una copia o dos o tres y asegurad y repasad poco a poco y no rellenéis y no firméis con prisa ni redactéis nada con prisa para no equivocaros. Sed al final lo más claros y menos confusos que podáis a la hora de explicarlo y sobre todo cuando lo vayáis leyendo. No tengáis miedo a rechazar a un mal cliente si no acepta, por ejemplo, firmaros cualquiera de estos documentos, ¿vale? Porque eso implica que no es un cliente de fiar, no tiene ninguna confianza. Y ser conscientes que, obviamente, con toda esta información que hemos dado y esta formación que hemos dado de 2 horas, está muy bien, pero a más conocimientos legales tengáis y más os informéis y más clara tengáis la información, más profesionalidad daréis, más confianza transmitiréis y, por lo tanto, más y mejores resultados tendréis. Por mi parte, aquí están los canales de contacto, como siempre, por si hay alguna duda. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestro tiempo.